Capítulo 2. El pueblo que debería recibirlo. Por más de 1000 años el pueblo judío había esperado la venida del Salvador, y sin embargo, cuando vino, no lo conocieron. No vieron en él hermosura que lo hiciera deseable a sus ojos. Isaías 53:2. Vino a lo que era suyo, pero los suyos no los recibieron. Juan 1:11. Dios había elegido a Israel para preservar los símbolos y las profecías que señalaban al Salvador, para que fuesen como manantiales de salvación para el mundo. El pueblo hebreo entre las naciones debía revelar a Dios a los hombres. Al llamar a Abraham, el Señor le había dicho: por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. Génesis 12:3. El Señor declaró por medio de Isaías: mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Isaías 56:7. Pero los israelitas pusieron sus esperanzas en la grandeza mundanal y siguieron las costumbres de los paganos. No cambiaron cuando Dios les mandó advertencias por medio de sus profetas. No cambiaron cuando sufrieron el castigo de la conquista y la opresión pagana. A cada reforma le seguía una apostasía más profunda. Si Israel hubiese sido fiel a Dios, Él los habría elevado muy por encima de todas las naciones que creó, con alabanza, honra y fama. Les aseguró: cuando esas naciones se enteren de todos estos decretos, exclamarán: qué sabio y prudente es el pueblo de esa gran nación. Deuteronomio 26:19, 4:6. Pero a causa de su infidelidad, Dios solo pudo realizar sus planes a través de continua adversidad y humillación. Fueron llevados en cautiverio a Babilonia y dispersados por tierras de paganos. Mientras se lamentaban por el santo templo que había quedado desolado, hicieron resplandecer el conocimiento de Dios entre las naciones. Los sistemas paganos de sacrificios eran una distorsión del sistema que Dios había señalado. Y muchos aprendieron de los hebreos el significado de los sacrificios como Dios lo había planeado, y con fe aceptaron la promesa de un Redentor. Muchos exiliados perdieron la vida por negarse a violar el sábado y observar fiestas paganas. Al levantarse los idólatras para aplastar la verdad, el Señor puso a sus siervos cara a cara con reyes y gobernantes, con el fin de que estos y sus pueblos pudiesen recibir la luz. Los más grandes reyes fueron inducidos a proclamar que el Dios a quien adoraban los cautivos hebreos era supremo a todos. Durante los siglos que siguieron a la cautividad en Babilonia, los israelitas fueron curados de la adoración a las imágenes y se convencieron de que su prosperidad dependía de su obediencia a la ley de Dios. Pero la obediencia de muchos del pueblo era por un motivo egoísta. Servían a Dios como un medio para alcanzar la grandeza nacional. No llegaron a ser la luz del mundo, sino que se aislaron con el fin de escapar de la tentación. Dios había restringido que se asociaran con los idólatras para impedir que adoptaran prácticas paganas, pero malinterpretaron esa instrucción. La usaron para construir un muro de separación entre Israel y las demás naciones. El pueblo de Israel, de hecho, estaba celoso de que el Señor mostrara su misericordia a los gentiles. ¿Cómo se distorsionaron los servicios del santuario? Después de regresar de Babilonia, por todo el país se erigieron sinagogas, en las cuales los sacerdotes y escribas explicaban la ley. Habían escuelas que sostenían que enseñaban los principios de la justicia, pero durante el cautiverio muchos del pueblo habían adquirido ideas paganas y les fueron incorporando a su ceremonial religioso.
Cristo mismo había instituido esos rituales. Todo el servicio ritual era un símbolo de Él y estaba lleno de vitalidad y belleza espiritual. Pero el pueblo israelita perdió la vida espiritual de sus ceremonias y confió en los sacrificios y los ritos en sí mismos, en vez de confiar en aquel a quien estos señalaban. Con el fin de suplir lo que habían perdido, los sacerdotes y rabinos agregaron muchos requerimientos de su invención. Cuanto más rígidos se volvían, tanto menos el amor de Dios mostraban. Los que trataban de observar los rigurosos y agobiantes preceptos rabínicos no podían hallar descanso en una conciencia intranquila. Así Satanás obraba para desanimar al pueblo, para rebajar su concepto del carácter de Dios y para dejar en ridículo la fe de Israel. Esperaba demostrar lo que había sostenido cuando se reveló en el cielo. Nadie puede obedecer los requerimientos de Dios. Él declaraba que incluso Israel no guardaba la ley. A la espera de un falso Mesías. El pueblo de Israel no tenía un verdadero concepto de la misión del Mesías. No buscaban ser salvados del pecado, sino ser liberados de los romanos. Esperaban que el Mesías exaltara a Israel al dominio universal. Así se fue preparando el camino para que rechazaran al Salvador. En el tiempo cuando Cristo nació, la nación estaba irritada bajo el gobierno de sus amos extranjeros y atormentada por sus divisiones internas. Los romanos nombraban o removían al sumo sacerdote y a menudo personas corruptas llegaban a ese cargo por medio de sobornos y aún homicidios. Así el sacerdocio se volvió cada vez más corrupto. El pueblo estaba sujeto a exigencias despiadadas y también a los costosos impuestos de los romanos. El descontento, la codicia, la violencia, la desconfianza y la apatía espiritual estaban socavando el corazón de la nación. El pueblo en sus tinieblas y opresiones anhelaban que alguien le devolviera el reino a Israel. Habían estudiado las profecías, pero sin percepción espiritual. Interpretaban las profecías de acuerdo a sus deseos egoístas.